es uno de los lugares más famosos de Brasil, pero cuando quisimos llegar hasta acá, nos dijeron algo inesperado. Con nuestro motorhome es imposible entrar, así que tuvimos que encontrar otra forma de llegar a Jericoacoara. Nuestra base fue el pequeño pueblo frente al mar llamado Preá, desde donde empezamos a descubrir algunos de los paisajes más increíbles del nordeste de Brasil. Bienvenidos al episodio 11 de nuestra aventura por este inmenso país. Buenos días. Buenos días. Los saludamos acá desde Preá. Preá está a 12 kilómetros de Jericoacoara. Vamos a hacer base acá, que es un punto de overlander. Hay otros motorhome acá al lado. En la plaza de Preá. Muy tranquilo, muy seguro también. Estuvimos averiguando un poco antes de venir. Hay diferentes paseos. Algunos son en buggy, otros en 4x4, que vimos que tienen asientos en la caja de atrás. Generalmente son Hilux y bueno, tienen diferentes precios. El buggy puede variar. Nosotros estuvimos hablando con un chico, nos dijo 600 reales. Dura 5 o 6 horas. Mismo también hay otra opción que no la dijimos, Carona se le dice acá, que es dedo. Varía más o menos para los locales, 7 reales que los llevan a Jeri, a la vila. Para turistas puede ser 20, 25 reales. Mismo en esa Hilux que les contaba Gus, que tienen los asientos y todo. Dicen que tenés que ir temprano, pararte ahí en la Beira-Mar. De acá de Preá, ¿no? Sí, de Preá. Porque van a buscar los turistas, entonces aprovechan el viaje vacío y te llevan. Desde la plaza estamos a 300 metros de la playa. Más o menos. Hay un viento bárbaro, porque bueno, no sé si les dijimos que acá es Ciudad del Kaiser, viene todo público del Kaiser, así que el viento acá, más cuando llegas a la playa, volar dron imposible acá. Recién estuvimos hablando con un local y nos decía que es baja temporada, que se van todos los gringos, como le dicen ellos, es baja temporada de kitesurf, ¿no? Y bueno, queda el turismo local brasileño. Ahí fue donde nos agarró la ola, ¿no? Sí, por ahí un poquito más allá. No se veía mucho porque era de noche. Ay, Dios. ¿Qué te pasó? No, ¿qué nos pasó? Este viento no sé si se va a escuchar bien. No sé. Veníamos caminando por la orilla. La idea era mojarnos los tobillos nada más. No, toda. Tengo la remera mojada. Tenía la llave en el bolsillo, se mojó. No podemos dejar de agradecer, decir que estamos muy contentos de haber llegado hasta acá, que no fue fácil. La verdad que hay que admitir que pocos viajeros llegan hasta acá arriba, viniendo de Argentina, ¿no? Muchos kilómetros. Son muchos kilómetros, fue mucha ruta, muchas paradas, noches de dormir en postos, en estaciones de servicio. Ahora el esfuerzo fue venir hasta Jericoacoara, así que les vamos a mostrar todo. Viajar lejos tiene eso, el esfuerzo se siente, pero la recompensa también. ¿Te gustó la pizza o no? Sí, muy buena. ¿Sí? Pero sobraron 2 porciones acá. La mayoría de los videos de Jeri son puntos que están en Preá, acá donde estamos nosotros. ¿Cómo? Lagoa do Paraíso, Lagoa Azul, Lagoa Preta. Hay una cadena de lagunas que ya se las iremos mostrando. Buraco Azul está a pocos kilómetros de Preá y parece sacado de otro planeta. Una laguna de agua increíblemente transparente en medio del paisaje. Y llegamos a
Buraco Azul de Caiçara. Caiçara es el pueblo donde se encuentra, ¿sí? No es en Prea, es en Caiçara. Es algo artificial que han hecho, un restaurante que ha hecho un buraco. Se hizo una excavación y se esperó un tiempo, comenzó a subir el agua. Entramos, no nos dieron nada, ¿no? Ningún papel. No, vi que a algunos les dan pulseritas, pero a nosotros no nos dieron pulseritas. Bueno. No sé, debe ser cuando vienen con un grupo. Debe ser que uno viene y una vez que entras ya no puedes salir, obviamente, ¿no? Pagamos 40 reales cada uno. Eso es de valor turista. Si sos local, con comprobante de que moras aquí, de que vivís aquí, son 15. Y excepciones, 20 reales, como estudiantes, policía y donadores de sangre y otro más. Que acá está lleno de calcas, así que vamos a dejar también la nuestra. ¿Si la puedo sacar? Wow, ya se lo mostramos. Es celeste en serio. ¿Qué opinan? Miren, tienen un helicóptero ahí que te hacen vuelos, todo por acá, porque nosotros preguntamos si podíamos volar el dron y nos dijeron que hay que tener cuidado con el helicóptero y eso. No, hay gente que se tira desde ahí arriba. Qué Wow, impresionante. sin palabras. Yo nunca vi algo así. Hay salvavidas en el agua, como se ve, porque tiene una profundidad de 5 metros. Son 5 metros de profundidad. Creo que allá se puede hacer pie igual. Para los que... Para los que no nadan como yo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que me tiro de ahí o no? De clavado. Es alto, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que me tiro de ahí o no? De clavado. Es alto, ¿eh? ¿Y qué tal? Pegan los pies, ¿eh? O sea, son unos metros. Al ingerir bebida alcohólica, evitar entrar al agua, profundidad de 5 metros. O sea, borrachos, abstenerse de meterse en el buraco. Y acá tanto... Olha a fogueira no arraial, viu? Dança agora o meu São João. Tem quadrilha pra dançar, viu? Tem nada não. Olha. Y acá estamos ya en Shilloca de Jericoacoara, ¿no? Se llama. Ajá. Faltan casi 3 kilómetros para llegar a la Lagoa Paraíso. Estas camionetas llevan gente con las valijas ahí en el techo. Sí. Ahora estábamos pensando que el recorrido que hacen es salen de acá de Shilloca y van para la ruta y de la ruta agarran para Prea. Y desde Prea hay un acceso que es por la playa súper ameno, que es el que toman todos. Porque para ir desde Shilloca a Jericoacoara está muy difícil, ya que hay unas montañas muy grandes de dunas que yo calculo que ni los UTV quizás se animan, así que bueno, sí o sí tenés el paso obligado por Prea para ir a Jericoacoara. Fogueira no arraial, viu? Dança agora o meu São João. Tem quadrilha
dançar, viu? Tem nada não. Vai rodando na quadrilha, já soltamos o balão. Y llegamos lo que parecería ser el paraíso, ¿no? Lagoa do Paraíso. Vinho que te compartilha. Pra... Vamos a desmitificar. Vamos a aclarar unas cositas, porque uno en redes o ves un video de YouTube con dicas, acá le dicen sería tips para venir a Jericoacoara, y la gente ve Lagoa do Paraíso, Jericoacoara. Esto no es Jericoacoara, esto es Jijoca de Jericoacoara. Aquecer o coração. Vai rodando na quadrilha, já soltamos o balão. Vinho que te compartilha, pra aquecer o coração. Só baixa ponto na sanfona, cê tá lejoando, todos esperando São João. Tem a lua cheia nessa noite iluminada, se passa um dominguinho com Zagão. Só baixa ponto na sanfona, cê tá lejoando, todos esperando São João. Tem a lua cheia nessa noite iluminada, se passa um dominguinho com Zagão. Vai rodando. Jijoca es más grande que Preá, pareciera que tiene más infraestructura. Sí, hay más campings, por lo menos para motorhomes. Sí, hay más sí, motorhome, opciones. sí. Y bueno, está la playita de la lagoa, muy cristalina el agua, ya nos metimos, con su permiso. São João. Tem quadrilha pra dançar, viu? Tem nada não. Creo que es cristalina porque no es muy profunda. Se ve que serán 50 a 1,5 metros. Sí. No tiene más de 1,5 metros. Vimos hacer deportes de kitesurf, porque bueno, como ven hay mucho viento. Olha a fogueira no arraial, viu? Dicen que a la mañana temprano está más calma el agua. Sí. Ahora hay olas del Sí. mismo viento que hay. Tem quadrilha. Hay barracas, hay que decir, hay algunos accesos que son privados. Acá le dicen privativos. Sí. Son bajadas que tenés que pagar, una sombrilla, una cadera, se dice acá cadera, una reposera, te dan todo, pero es pago. Acá donde estamos nosotros no hay nada, nada. Nos vinimos a un lugar alejado de la gente porque ahí hay mucha música. Sí. De la barraca y de un perejil que trajo ahí una torre de parlantes. Cuando nos referimos a música no hablamos de los parlantitos. No, traen. No, gente, estamos hablando de estructuras de acá hasta acá, tipo boliche, Sí. así, a este nivel. Pra dançar, viu? Tem nada não. Vamos a recorrer esta hermosa zona de lagunas, de agua. Dicen que hay muchas aguas, hay una lagoa preta, hay más lagoas allá, algunas más conocidas. Sí, es otras como menos. es como una cadena de lagunas que hay. Vinho que te compartilha, pra aquecer o coração. Olha a fogueira no arraial, viu? Dança agora o meu São João. Tem quadrilha pra dançar. A Jericoacoara vamos a tener que ir no con el motorhome, No se puede. vamos a tener que ir a dedo, nos dijeron que se puede ir, Sí, acá se le dice carona. a Carona. Si no, vamos a tener que ir a tratar una excursión, un buggy o alquilar un cuatriciclo también. Ya nos tiraron los datos. Si alquilas un cuatriciclo, tiene que ser con un guía. Y si uno va en buggy, bueno, el que maneja solo puede ser credenciado, le dicen acá que es el dueño del buggy, que no puede manejar, o sea, eso antes sí se podía. Sí, años atrás uno alquilaba el buggy y iba a su piacere, ¿no? Sino en vehículo particular, que también tenemos entendido que necesita un permiso, un sticker que se pega ahí, etcétera, etcétera. Hay alguna gente que va en auto, hemos visto, le bajan las ruedas, la presión de los neumáticos y va en auto. Hemos visto autos destruidos en las redes. Encajarse también. Sí, también. Así que bueno, motorhome sí que no se va a poder. No vamos a hacer el intento tampoco porque ya otros viajeros nos han dicho que es imposible. Así que bueno, quédense con nosotros acá atentos a ver qué más les podemos mostrar de este hermoso lugar. Tem nada não. Tem nada não. Tem nada não.
Al día siguiente decidimos hacer lo que muchos viajeros hacen cuando llegan hasta acá, contratar un buggy para entrar a Jericoacoara. En el camino pasamos por uno de los símbolos de Jericoacoara, el famoso árbol de la Prejuíza, un árbol que quedó completamente inclinado por los fuertes vientos de la región. Y sí, definitivamente no era un camino para motorhome. Por momentos el buggy resbalaba en la arena y en una parte del recorrido incluso tuvimos que atravesar agua. Pero justamente eso hizo que el camino hasta Jericoacoara fuera una experiencia única. Después de recorrer kilómetros de arena, finalmente llegamos a Jericoacoara, en el estado de Ceará, uno de los destinos más famosos del nordeste de Brasil. Un pueblo muy particular donde las calles no son de asfalto, sino de arena. Esto es así porque Jericoacoara está dentro de un parque nacional y para preservar el entorno natural no hay calles asfaltadas. Llegamos a Jericoacoara. Sí, después de, no sé, habrá sido media hora, ¿no? Sí, es un trayecto largo. Yo pensé que eran 10, 15 minutos nada más, pero no. Es muy alejado. Sí. Por eso siempre decimos, ¿no?, que los lugares más lindos es donde más cuesta llegar. Sí, obvio. Acá está lleno de gente igual y no piensen que es algo desértico, que no hay nadie. Hay hoteles, hay posadas, hay hay más gente que en Preá. Lo único que no hay son calles de cemento. No hay, ni una. No hay adoquines, no hay piedra. Es todo arena. Nos vino a buscar Gama, pudimos conseguir un paseo privativo, se le dice acá que es privado, que fue personalizado, digamos, porque nosotros elegimos qué cosas hacer y qué no, y no tenemos las típicas paradas que hacen todos. Algunas ya las hicimos en el motorhome, que ya se las mostramos, y otra, por ejemplo, hay un árbol de la pereza, que le dicen, paramos un minuto para sacar una foto, había que hacer fila, ni loco hago una fila para sacarme una foto con un árbol caído. Ustedes piensen que si hacíamos fila ahí, vamos a tener menos tiempo para mostrarles acá Jericoacoara. Cuesta mucho dinero también, ¿no? Tiempo y dinero también venir a Jericoacoara porque uno tiene que desembolsar. Nosotros pagamos. Esta es la playa principal de Jeri. Bueno, apenas entramos. Hay unas barreras, bueno, que la gente que llega a la vila tiene que pagar una tasa. Son 42 reales más o menos por persona. La pagan personas que no son de Brasil. Los locales y brasileños no pagan, obviamente. Ajá. Pero acá, como vienen mucho turista internacional, Hay que pagar.
para lavarte los pies después de la playa. Es montando agua en un pozo con un balde. No sale marrón, aclaramos, no es potable, pero es dulce. ¿Qué tal? Bueno, para lavarse los pies sirve. En el corazón de Sherí está su vila, llena de restaurantes, bares y turistas de todo el mundo. Y cuando cae la noche, Sherí cambia completamente. Las calles de arena se llenan de gente, música y vida. Y aquí estamos en el centro de Jericoacoara. En la vila de Jericoacoara, de noche. Ya de noche, sí. Penareya, ¿no? Como se dice. Sí, Penareya. Hay mucha familia, mucha gente, muchos argentinos, mucha gente tomando mate en la playa. Súper tranquilo, un ambiente muy relajado. Por lo que nos dijo el guía, son 2 playas las que hay acá. La que fuimos nosotros, que es la principal, y otra que le dejamos ahí en el mapa. Son 2. Sí, después está la Pedra Furada. Íbamos a ir, pero bueno, el guía nos recomendó que no. Porque o íbamos ahí o veíamos el post de sol, que es la puesta de sol. Sí, así que, bueno, no era recomendable ir sin guía también. Eso. Y nuestro guía no es guía de eso. Solamente hace paseos, traslados, digamos. Claro, nos dijo que bueno, que él no se hacía cargo si nos pasaba, teníamos algún accidente y eso. Sí, nos dijo que hay cobras. Sí. Y que el camino es 1 hora caminando. Por ende, si van, organícense y lo mejor es a la mañana, porque si no tienen la marea baja, no van a poder ver la Pedra Furada, que esa es una que nos pasaba a nosotros. Estaba subiendo la marea y no iba a estar la piedra a la vista. Así que bueno, no se puede hacer será todo. Para otro momento. O abacate tá no pulo pra poder degustar. Olha, tá bem maduro, queimãozinho pra se lambuzar. Ah, bom, o abacate maduro gostoso pra comer. Ah, bah, que bate guacamole também fica bom. Quando a gente acredita nas loucuras da cabeça, minha preta, não se esqueça que eu te quero só pra mim. Recién nos estábamos riendo con vos porque están todos paseando ya, vestiditos, lindos, todo, y nosotros estamos con las mochilas. Yo estoy con una mochila de fotógrafo. Bueno, pero está de brillito. Tenés brillito. Bueno, me cambié, obvio, fuimos a un baño. Pero con la mochila de fotógrafo, con el dron, con todo, con los micrófonos, así que todo para mostrarles a ustedes. Esperemos que le den like por lo menos al video. Bueno, igual. Eso nos ayuda un montón. Igual son las 7 de la tarde, tampoco. Sí, pero ya anda la gente paseando, recién. Andan perfumaditos. Nosotros nos pusimos solamente desodorante. Samba. Mejor no dar detalles. Mulata saculeja como costa, que gostoso que dançar. Olha a barriga dessa mulher. No se van a aburrir acá en Jericoacoara. Acá tenemos un burrito al lado, así que como la gente está paseando y hay un burro entre medio. Este es uno de los lugares que más queríamos conocer en este viaje por Brasil. Y después de todo lo que vivimos, entendimos por qué tanta gente sueña con llegar hasta acá. Maduro, cremosinho pra se lambuzar. Água, o abacate molinho gostoso pra comer. Bueno, acá la niña le agarró hambre. Parece que no vamos a filmar más los puestitos de comida, porque enseguida te agarra hambre. Igual estaba pensando, llegamos a comer, cuando vayamos con el buggy, se nos va a revolver toda la panza. Vamos a comer algo. Y encima ahora va a tener adrenalina, porque no hay luz. Va a estar oscura la cosa. ¿Vamos a comer algo o no? Vamos. Bueno, ahí tienen algunos precios de febrero del 2026, como para comparar con otros... De hamburguesas, ¿no? Sí, para comparar con otros lugares turísticos, ¿no? Comenten un poco
cuáles son los precios de Camboriú, de Florianópolis, de los lugares donde van más los argentinos. Deixa que eu quero te dar uma fungada no cangote suado que pega fogo logo que te pode namorar. Quando a gente forroseia, morena, gatinha, Deus já chama. Para el que piensa que tiene que venir y pagar mucho, muy caro, tiene que ir a un restaurante gourmet, no. Hay opciones económicas. Esta es una. 20 reales y vos te servís lo que querés en una bandejita. Así que... Te va sirviendo. Y hay muchas opciones. Tienen pan, todo por lo que se ve. Así que hay opciones. Que los locales están acá, ¿no? Hay varios puestitos, no es el único, hay que aclarar. Este es de hamburguesas, tenemos fast food, pero tienen ensalada, todo. Y uno se sirve. Bom, vem pra forrozeira, capoeira, água de coco e sol. Deixa essa cadeira, que é pra gente sempre dançar. Que é pra gente dançar. Que é pra gente dançar. Que é pra gente... Ahora que hacemos memoria, Gama nos dijo que vengamos para acá a comer porque es más económico toda esta parte, toda esta calle. Hay mesas, sillas, bastantes para sentarte y comer tranquilo. Sempre dançar. Que é pra gente 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 dançar. Y nos fuimos de Jericoacoara. Estamos haciendo el adiós de lo más al norte que vamos a llegar de Brasil. La vuelta en buggy fue espectacular, fue increíble. Vimos las estrellas, o sea, como es pura duna, es pura arena, digamos, y los pueblos estaban un poco alejados, hay varios kilómetros, se podían ver súper bien las estrellas, no hacía frío, si bien había viento de ir con el buggy, digamos, fue espectacular. Muy lindo, es diferente porque nadie hace paseos de noche. No. Lo hicimos especialmente nosotros porque, bueno, encontramos una persona con mucha onda. Vamos a dejar acá abajo la Instagram. información de contacto del RG Paseos, que es paseos en español. Muy copado, Gama, muy buena onda. Sí, de hecho nos dijo, quieren quedarse un rato más, una hora más, y bueno, nada, nosotros como somos muy formales, le dijimos, no, volvamos porque ya se cumplía la hora, ¿no? De que habíamos contratado. Somos Gus y Jessy de Cocina y Música por el Mundo y con esto nos despedimos de este hermoso episodio que fue Jericoacoara y el norte de Brasil. Así que los esperamos ahí con un like, un comentario. Somos abiertos a escuchar propuestas de mejora. Alguna crítica constructiva también, ¿eh? Constructivas, comentarios, qué les pareció, si vendrían, si no vendrían. Vimos muchos argentinos, así que es un buen destino. La villa de Jericoacoara es muy linda de noche, así que recomendamos también para hospedarse ahí. Preguntas, consultas, lo que quieran. Suscríbanse, activen la campanita, que eso nos ayuda a seguir viajando, así les mostramos muchos más destinos, ¿no? Y agradecemos a una familia que nos había invitado hoy a desayunar, pero como salimos temprano, nada, les agradecemos. Por suerte muchos nos invitan a sus casas y a veces Sí. coincide, a veces Y a no. veces no. Ujú. Y bueno, nada, gracias Así que bueno. a ustedes que nos siguen, obviamente. Gracias a quien se va sumando a esta hermosa comunidad. Nos vemos. Chao.